Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Cuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina en su segmento Gobierno Bíblico. Así es que, bueno, doctor Molina, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Rito, gracias. Sí, que bueno estar de vuelta después de unos días de ausencia, pero bien representado con la señorita Michelle Carreño y por supuesto contigo ahí en los controles. Pues aquí estamos en este programa de gobierno civil en donde hacemos la propuesta de Dios, de que sí existe una forma, un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Esa es la propuesta que nosotros hacemos aquí en este programa que se habla absolutamente de gobierno civil, donde entrevistamos personajes que están haciendo su servicio público, elegidos popularmente, y donde hablamos de temas que tienen que ver en esa área, cómo podemos nosotros como cristianos poder afectar, cómo podemos nosotros influenciar, cómo podemos impactar esta área de gobierno que es realmente una batalla muy fuerte. Aquí estamos y hoy estaremos hablando entonces de la influencia en el gobierno civil. ¿Quiénes deben influenciar en el gobierno civil? ¿Quiénes deben influenciar en el gobierno civil? ¿Cómo los cristianos podemos influenciar en el gobierno civil? Yo acabo de llegar, de darme una vuelta grande desde Bucaramanga hasta Cali y viceversa, andando por tierra. Muy bonitos los paisajes, tenemos tierra. Siempre que pasaba por las montañas, caminaba por ahí, decía, pues, ¿cómo es posible que la gente diga que hay superpoblación, que hay que matar a la gente, que no hay dónde vivir cuando tenemos tanta tierra en Colombia desocupada, tanta tierra linda, hermosa, en donde la gente realmente podría vivir, podría cultivar y podría pues hacer su vida normalmente. Entonces ese asunto de la superpoblación es una cosa realmente equivocada, es errada, porque hay mucha tierra en donde, que puede ser habitada, y es una belleza poder darse cuenta uno que Dios no se ha equivocado, que este mundo a Dios no le ha quedado grande en ninguna manera. Entonces, en esta vuelta que hice por el Risaralda y el Valle del Cauca, fue una vuelta muy importante porque tuve unas conferencias de la misión con la cual trabajo, que se llama Juventud con una Misión. Ahí estuvimos como 200 líderes de todo el país y pues tuve la oportunidad oficialmente ahí lanzar mi candidatura a la República. ¿Qué te parece, Jorge? Hice mi anuncio oficial ante la gente de la misión, gente de La Guajira, del Amazonas, de la mayoría de departamentos, y pudimos entonces lanzar ahí nuestra candidatura. Bueno, yo creo que es bueno porque eh, yo creo que estamos muy cortos de líderes, no líderes políticos, sino líderes cristianos. Y realmente tenemos que entender realmente que todo está basado, todo se mira como el campo político, pero nosotros como cristianos no lo estamos viendo desde ese campo cristiano. Yo creo que allí es donde está la base fundamental de todo lo que nosotros creemos, porque allí es donde tenemos que forjar realmente lo que el Padre nos muestra a cada uno de nosotros, dónde nos ha puesto y por qué estamos en ese lugar determinado. Yo creo que usted ya lo tiene claro, doctor Molina, y eso es muy bueno y ojalá que realmente las personas, estas personas especialmente, las personas que decimos ser cristianos, estemos entendiendo realmente que no hay separación entre la política y ser cristiano, que no es un delito ser cristiano y no es un delito estar en la política. Yo creo que es un privilegio ser cristiano y tener acceso a la política.
¿Por qué? Porque vamos a ir directo donde tenemos que ir de acuerdo a esas enseñanzas que hemos recibido y sabiendo que no son enseñanzas erróneas, sabiendo que ya hemos salido como de esa educación incorrecta, ya estamos puestos en el lugar correcto y ahí es donde tenemos que iniciar. Así es que de verdad felicitaciones y espero que muchas personas podamos entender lo que realmente usted está haciendo y usted quiere hacer, que es pasarnos de un nivel a otro nivel. Así es, Jorgito, y bueno, ya tengo el aval del partido Colombia Justa Libre, ya lo tengo mi número, es el 06 o el 6, Ah, qué bueno. va a ser en el tarjetón, entonces ya la cosa es seria, ya antes era solamente como una aspiración, como un sueño, como algo que puede ser, ahora es algo que es real. Entonces a todos los que nos ven en vivo y los que nos verán antes de marzo 13 del 2022, pues aquí por este programa estoy yo como candidato oficial al Senado de la República de Colombia y hemos traído algunos personajes que también van a correr al Senado y vamos a traer otros, porque yo no tengo ningún temor de traer aquí a este programa gente que también está corriendo para el Senado, porque pues necesitamos escoger entre todos los virtuosos, escoger el mejor, que la gente tenga la opción, que oren y que la gente entre los buenos que hay, pues pueda dar su voto y hay muchos que son buenos, gente que merece llegar al Senado de la República, entre esos estoy yo. Así es. Entonces, pues si queremos un gobierno virtuoso, tenemos que elegir gente virtuosa. Eso es lo que hemos estado proclamando desde este programa de gobierno civil, que en lugar de quejarnos y en lugar de estar haciendo marchas y en lugar de estar protestando y dañando propiedades y desgastándonos, pues la mejor forma es escoger gente virtuosa que delineen un gobierno civil virtuoso y así las cosas van a entrar en otra dimensión. Pues sí, hoy estaremos hablando de eso, hay mucho que hablar porque tenemos una realidad. Mira, Jorge, el domingo pasado tuvimos elecciones, ¿sabías? Elecciones del Consejo de Juventudes. Y nosotros aquí en Santander no pudimos sacar a ninguno Ah, de nuestros jóvenes. Sacamos 190 votos, nos constituimos en la quinta fuerza de votación, pero ganó la Colombia Humana. ¿Qué te parece? tremendo. Ganó la Colombia Humana, puso 400 votos, creo que pusieron y sacaron 2 curules para el Consejo de Juventudes. Nosotros como Colombia Justa Libres no pudimos sacar uno, sacamos 190 votos y no se pudo, pero esta es una buena cosa para analizar también aquí, que yo quería hablar de eso, porque, porque los cristianos no nos apersonamos. Cuando tenemos que votar, cuando tenemos que hacer algo en pro, mostrar que tenemos fuerza, no lo hacemos. La Colombia Humana sí lo hizo. Su gente los entrenó, los apoyó y fueron la mayoría de votos en Bucaramanga. Tuvieron su mayoría de votos y sacaron 2 curules para el Consejo de Juventudes. Eso muestra, pues, una situación muy triste, lamentable de la iglesia, ¿no? A veces pensamos que la iglesia es la respuesta, y es verdad, es la respuesta, pero a la iglesia le falta ser más intencional en los procesos políticos. Todavía no entendemos cuán importante es votar y cuán importante es participar. Teníamos unos candidatos, aquí en Bucaramanga nos faltaron 17 votos para sacar uno. En Girón nos faltó un voto para sacar otro. Entonces aquí uno le dice, wow, un voto, por un voto perdimos, sí. O sea que un voto es demasiado importante, ¿no? Un voto es demasiado importante. Y en esta ocasión, por ser una iniciativa del gobierno de Duque, esto de los consejos de juventudes, había mucha oportunidad para desarrollar proyectos, mucha oportunidad para hacer cositas
en la sociedad. Y pues perdimos esa oportunidad de que nuestros jóvenes pudieran incursionar un poco desarrollando proyectos sociales auspiciados pues por el gobierno, porque el gobierno está muy interesado en que los jóvenes se involucren y aprendan a hacer cosas en pro de Colombia. Pues esa es una realidad y pues tenemos que seguir avanzando, porque ahora viene el Congreso de la República y luego viene la presidencia. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Si decidimos no salir a votar, si decidimos que ese asunto no tiene nada que ver conmigo. Este Consejo de Juventud es una realidad chiquita. ¿Quién ganó? La Colombia humana. ¿De quién? ¿De quién? De la izquierda, del comunismo, del socialismo. Ganó, nos ganó a todos. Ahí en un ejercicio chiquito. Ahora imagínate tú, cuando pensamos en un ejercicio grande, en un ejercicio ya de Congreso y Presidencia, ¿qué va a pasar? Bueno, por aquí llegó la señorita Michelle Carreño. Bienvenida. El audio. Tienes audio apagado. Muy buenas tardes para todos. Bueno, primero que nada, una disculpa, ya que, bueno, había un par de problemas personales y hasta ahora puede llegar. Sin embargo, de verdad, uno, gracias, señor Molina, por estar aquí siempre pendiente. Y dos, pues bienvenidos a todos a este tema y también bienvenidos invitados. Y bueno, espero que estén teniendo un muy buen tema y espero también escuchar muy bien para saber de qué se trata. Claro que sí. Estamos hablando, como comenzando, que el domingo hubo elecciones de Consejo de Juventudes y en Bucaramanga no se pudo sacar a ningún joven para el Consejo de Juventudes. Perdimos por 17 votos, en Girón perdimos por uno, por un voto. Pero ¿quién ganó? La que ganó fue la Colombia Humana. Y pues estamos analizando de que los cristianos realmente no estamos haciendo el ejercicio, no entendemos a cabalidad la importancia de estos momentos históricos de votar para poder dar participación a gente buena en las acciones políticas. Entonces, pues tenemos un gran desafío, Michelle, con los jóvenes. Pues una cosa que hay que hacer es inscribir la cédula. A veces la gente dice, yo quiero votar, pero no sabe que tiene que inscribir su cédula, que tiene que registrarse para poder tener ese privilegio de votar. Y porque por muchas ganas que tenga, muchas ganas que haya de votar, muy buenas intenciones, si no ha registrado su cédula en la registraduría, entonces nada va a ocurrir. Entonces, esa buena experiencia. Hoy supuestamente teníamos a alguien de los jóvenes del Consejo de Juventud de Michelle. ¿Qué pasó? Sí, así es. Bueno, justamente le iba a escribir porque no sé por qué no se conectó. Ya habíamos planeado todo y lo habíamos ratificado el martes. Sin embargo, voy a escribirle de nuevo. Y con respecto a lo que decías, pues me parece preocupante porque justamente yo estaba hablando con unas amigas en la iglesia y son todas de mi rango de edad, incluso de 20 y algo, y todas están en la capacidad de votar, ¿sí? Y hasta el momento, cuando yo les dije de la votación, ni siquiera sabían del programa, ni siquiera sabía quiénes tenían propuestas y estábamos hablando y de verdad es como hay mucha desinformación con respecto a cosas, temas tan importantes y bueno, ellas también echábamos la culpa como al hecho de que nunca se hizo como algo de proponer públicamente esas propuestas por persona, sino que cuando uno va a ver la votación realmente, solamente hay unos 5 partidos y tú no sabes por quién estás votando, simplemente sabes el partido y creo que esto nos limita bastante, ¿sí? La idea de no sabemos, bueno, en el caso tal de que nos hayamos informado, de que hayamos registrado la tarjeta de identidad o la cédula, no sabemos por quién vamos a votar, sino que votamos por una imagen que vemos ahí. Entonces es preocupante. Claro que sí. La otra cosa es pues debido a que la gente no le interesa, no está la intención de saber qué es lo que está pasando. Y como no tiene la intención de hacerlo, entonces pues ignora todo lo que está ocurriendo a nivel de gobierno. Pues bueno, es una oportunidad que perdimos, logramos inscribir personas, los jóvenes de 14 a 28 años
no apoyamos, que imagínate tú, en Bucaramanga solamente 190 votos, 192 votos, pues muy poquito votos para apoyar a nuestros jóvenes. Bueno, pero estamos aprendiendo, esto no queda ahí, la primera experiencia, y tenemos que seguir abonando el terreno, porque tenemos que enseñarle a la gente cuán importante es que influenciemos en el gobierno civil. De eso vamos a comenzar a hablar ahora, Michelle, la importancia de influenciar en el gobierno civil. Y te invito para que tú que tienes ahí Biblia, Michelle, nos leas en Proverbios 31, 8 y 9. Proverbios 31, 8 y 9. Ahí es ese pasaje muy conocido porque habla lo conocemos de la mujer virtuosa y las cualidades y todo esto, pero hay una parte muy, muy importante ahí que quiero resaltar ahora mismo. Ok, dice Proverbios 31, 8 y 9. Habla en favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos. Habla en favor de ellos, hazles justicia. Defiende los pobres y humildes. Esto fue en la TLA, sin embargo, si tú quieres, la busco también en Reina Valera. No, la idea está bien. A mí me gusta más la Reina Valera, pero la idea es bien. Y es un pasaje, Michelle, donde nos habla de que alguien tiene que hablar en pro de la gente. Alguien tiene que hablar en pro del beneficio de los ciudadanos. Alguien lo tiene que hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer esa voz? ¿A quién nosotros vamos a llevar allí a esos lugares de decisiones gubernamentales para que nos represente? Al principio del programa estamos hablando de que yo ya hice mi presentación oficial al Senado de la República, ya tengo mi aval, tengo el número 06, y me convierto en una alternativa de los que corremos para ir al Senado de la República. Pero entonces el asunto es que la gente entienda que para poder ser una voz, la gente tiene que involucrarse, la gente tiene que votar, la gente no puede ignorar lo que está pasando en la sociedad, porque la única forma de influenciar las decisiones del gobierno civil, pues es llevando a gente que tenga la idea correcta sobre qué es lo que Dios enseña y delinea en el gobierno civil. ¿Qué vamos a hacer, Michelle, nosotros para ayudar a la gente a que sea más intencional en el proceso de participación en sus derechos como ciudadanos? ¿Qué haremos? Bueno, creo que la respuesta es clara y siempre la primera respuesta es orar. Pero segundo, esto es lo que estamos haciendo aquí, que es educar a las personas, que ellas puedan entender el porqué de lo que hacemos y el por qué deben hacerlo. Una responsabilidad no solamente para con ellos, sino para sus hijos, para las futuras generaciones y también para con Dios directamente. Hay otro pasaje, Michelle, en Primera de Samuel 8 y 9, si lo buscas, Primera de Samuel 8 y 9, es un pasaje en la historia. Ese pasaje, Michelle, es el pasaje de la Biblia más triste de la historia universal, cuando un pueblo voluntariamente decide rechazar el gobierno de Dios y pide el gobierno de un ser humano maloso, maldadoso. Puede leerlo, me gustaría que lo leyéramos 1 Samuel 8, leerlo del 1 al 9, porque nos da más claridad del contexto. Ajá, dale. Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero. Por eso todos los representantes de Israel... Es muy, espera, tenlo ahí, porque esto es muy importante. O sea, ahí se muestra una crisis. Hay una crisis con los líderes de gobierno que están ahí. Y ahí la posición de Samuel todavía es una posición sacerdotal, era un sacerdote. Y sus hijos sí estaban ejerciendo la parte de gobierno, pero habían decepcionado a todo el mundo.
había estado decepcionado. Y de la decepción, entonces viene una respuesta. Continúa. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel. Allí le dijeron, usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar a Dios y Dios le dijo, haz lo que te piden. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Desde el día que yo los saqué de Egipto hasta hoy, ellos me han dejado para orar a otros dioses, y así también lo hacen ahora contigo. Dales el rey que Tremendo, piden, pero adviérteles todo lo que ese rey les hará. tremendo. Bueno, eso es un pasaje, para mí es un pasaje muy lamentable, muy triste, porque está hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios pierde como el norte y comienza a inclinar su corazón hacia un gobierno pagano, o sea, al gobierno de Dios. Al gobierno pagano, no al gobierno de Dios. Teniendo el gobierno de Dios, un gobierno de libertad, de protección, de prosperidad, se cansan y deciden, no queremos más el gobierno de Dios, queremos el gobierno de los hombres. Yo estaba pensando en los cristianos que inclinan sus corazones a gente que es corrupta, a gente que compra los votos, a gente que promete cosas para alimentar el río, a gente que comienza a prometer cosas que no puede cumplir y ofrece tejitas, ofrece banquitas, ofrece Tamales. tamalitos, lechona, y la gente fácilmente, los cristianos, estoy hablando de los cristianos, del pueblo de Dios, como el pueblo de Dios tan fácilmente se desorienta porque ve un problema determinado y se desorienta y comienza a apoyar y a pedir y a actuar para que un sistema humano se establezca en el gobierno. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Los cristianos, Michelle, no nos interesa el ejercicio, el privilegio, porque votar es un privilegio. ¿Sabías tú eso? Votar es un privilegio, es poder. Ujú. Votar es poder. Cuando tú votes, Michelle, por primera vez en tu vida, eso va a ser una fiesta porque tú estás eligiendo con tu voto, estás dándole poder, o sea, estás cambiando el poder que tienes tú, dándole poder a otra persona para que decida en favor de la sociedad, para bien o para mal. ¿Qué te parece eso? Me parece muy interesante y es que, bueno, pensando en que ya voté este domingo, pues no es un voto así de presidente o algo adulto, por decirlo así. Sin Pero embargo, es un importante. voto que es completamente válido y que era muy importante para nuestra historia como colombianos. Entonces, sí, para mí fue un privilegio hacerlo y creo que es la forma en la que en verdad podemos desde aquí empezar a también cambiar nuestro país. Y bueno, también algo muy interesante que quería decir acerca de lo que leímos es que creo que así mismo está Colombia, ¿sí? El hecho de, bueno, al principio ellos se estaban quejando de que les estaba yendo mal, ¿sí? Porque estos dos hombres no eran igual de buenos que los otros. Sin embargo, algo en lo que erró completamente el pueblo de Israel fue en que en lugar de reemplazar a los dos hombres, que es lo que estaba mal, reemplazaron el método, cuando se daban cuenta de que el método estaba completamente correcto, porque era el método que Dios había dado, que Dios había instituido. Y esto también me recuerda mucho a que, bueno, aquí Colombia es la República de Colombia, o bueno, este es el nombre. Sin embargo, nos olvidamos, creo, de que una república no puede funcionar si no tiene personas con carácter cristiano, sino que aunque el método esté bien, si las personas están mal, pues no va a funcionar. Y no por ello debemos cambiar el método, sino que debemos cambiarlo nosotros mismos para así también empezar a cambiar las personas y las personas que elegimos como representantes. Muy interesante lo que tú dices, ¿no? De, pues, en el gobierno siempre hay crisis, y eso no debe causar desesperanza y comenzar a la loca a decir, bueno, esto se acabó, esto ya no hay solución, ahora pues que se venga lo que se venga, de ninguna manera. Tenemos que continuar firmes en lo que conocemos y sabemos para volver a llevar
otro tipo de personas que tienen el entendimiento, que tienen el carácter, que tienen las virtudes necesarias para continuar este proceso de gobernación. ¿Cómo nosotros podemos influenciar el gobierno civil? Samuel lo hizo y Samuel ya se convierte, fíjate tú, que Samuel aquí en este pasaje, de aquí en adelante, él ya pasa a tener otras funciones, tenía funciones meramente sacerdotales. Ahora él pasa a tener funciones de profeta, del primer profeta en la Biblia, y esa parte es importante que la entiendan, porque cuando se habla aquí de profeta, no está hablando que se para en la iglesia y tengo una palabra de Dios. Eso no es el concepto bíblico de profeta. El profeta es un reformador social. Y en este caso, Samuel se convierte en el primer profeta y comienza a trabajar con el primer rey en Israel. O sea que se convierte en consejero del rey. Los profetas, bíblicamente, si comenzamos a mirar ahí los pasajes bíblicos, nosotros vamos a mirar que los profetas se convierten en reformadores sociales, en asesores, en consejeros de los gobernantes. Entonces, esta parte es demasiado clave porque, o bien sea, nosotros vamos a ser parte del gobierno, o bien sea, tenemos que convertirnos en guías, en asesores, en consejeros de aquellos que están siendo elegidos para gobernar. O sea que nos llegó el tiempo, Michelle, a nosotros, a ti a tu corta edad, tus 17. A mí me gustaría tener 17 años otra vez, 18 años. Para mí la mejor edad fue 18. Me gustaría tener 18, pero con ese entendimiento que tú tienes o con el que tengo ahora. A mí me costó 30 años aprender lo que tú ya sabes ahorita a tus 17. ¿Qué te parece? Me parece que es el plan perfecto de Dios, que desde jóvenes, desde niños, podamos conocer estas verdades para empezar a vivirlas. Y creo que Dios, pues, a pesar de que no lo hizo antes tal vez, ahorita está haciendo que los niños, que los jóvenes puedan empezar desde ya a amarle a Él y a ver cuál es el sistema correcto que Él nos ofrece. Entonces, pues, si estoy aquí solamente es por la gloria de Dios y porque Él tuvo misericordia de esta juventud, de esta generación. Claro, y entonces ahora la tarea que nos corresponde a nosotros es educar, entrenar, preparar una nueva generación de ciudadanos con la idea correcta, el entendimiento correcto de gobierno, pero del gobierno civil bíblico, porque hay una idea muy fuerte de gobierno, pues es la idea de gobierno humanista, la idea de gobierno pagana. Pues ¿para qué uno va a ir al gobierno a desarrollar un sistema pagano? De nada sirve. Por ejemplo, en este caso, a mí me toca poner el pecho y decir, bueno, ok, yo voy, por ahora voy yo, pero la idea es que los próximos sean una nueva generación entrenada. Ahorita estamos entrenando a la gente, la iglesia no está lista, no tenemos líderes listos con la mentalidad correcta, entonces nos toca a nosotros ir enfrente. Y eso está bien, no está mal, pero vamos a ir no para afianzarnos en el poder en ninguna manera, sino para abrir camino a una nueva generación de jóvenes con una mente renovada, de jóvenes con un entendimiento claro de lo que Dios quiere en su participación política, así como lo hizo Samuel. Samuel era un hombre ya mayor de edad y le corresponde ungir al primer rey humano. Le correspondió pues hacer lo que el pueblo pedía, un gobierno pagano, un gobierno humanista, pero otra parte importante ahí, Michelle, es que Dios le dice, está bien, dos partes. La primera es, no te enojes, Samuel, porque ellos no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Qué tremenda declaración esa, Michelle, que Dios dice, la gente, el pueblo de Dios, mi pueblo, libremente me rechaza, rechaza mi autoridad, rechaza mi gobierno, rechaza que yo sea su rey. Muy lamentable
que el pueblo cristiano incline sus corazones a apoyar gente y gobiernos humanistas. Ujú. Además, con respecto a eso, pues, bueno, antes había leído ese mismo pasaje y cuando leía esas palabras que Dios le daba a Samuel, esa respuesta, pues sentía mucho pesar o me lamentaba y sentía dolor por lo que Dios estaba sintiendo. Sin embargo, ahora que lo leo de nuevo, es como, wow, estaban rechazando la vida eterna, así que no era pobrecito Dios porque Dios, pues, Él sigue siendo Dios, a Él no le afecta. Sin embargo, ¿a quién le afecta? A todo el pueblo de Israel y después a los descendientes de Israel y pues después a toda la humanidad que empieza a separar sus caminos de él. Entonces, sí, esto es bien interesante de entender y es el hecho de que cuando también nosotros ahora rechazamos sus métodos, rechazamos su sistema, rechazamos sus ideas o rechazamos directamente a Dios, no estamos rechazando como lo estamos rechazando y el, ay, pobrecito, o el, ay, ahora no va a tener a quién gobernar, sino que simplemente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, porque también habla la Biblia, pues Él es la vida. Entonces, cuando rechazamos la vida, es lo realmente triste. Y lo realmente triste es que nosotros podemos alejarnos de Dios por esas decisiones. Entonces, es importante entenderlo de esa forma, que Dios siempre es el rey, aunque nosotros decidamos no seguirle. Ese es un análisis muy bueno, Michelle, porque en definitiva, cuando uno decide mal, ¿quién pierde? Pierdo yo. ¿Quién sufre? Sufro yo. Yo, ¿A quién le va mal? A mí me va mal. En cambio, cuando uno se alinea y hace lo que Dios dice, ¿a quién le va bien? Pues a mí. ¿Quién deja de sufrir? Pues yo. Porque la idea de seguir a Dios no es tanto para el bien de Dios, aunque uno lo hace para Él, pero realmente el beneficiado es uno. O sea, si la gente entendiera eso, que cuando uno actúa en concordancia a lo que dice la Biblia, siempre por lo regular el beneficiado es uno. Y esa es la idea de Dios, la idea de Dios. Cuando uno se alinea a Él, a sus principios, y uno hace lo que es correcto, pues el beneficiado es uno, su familia y la sociedad. Entonces tenemos un desafío grande, Michelle, nosotros, de aquí hasta marzo, y es ayudar a transformar la mente de las personas para que la gente se envuelva, la gente sea intencional en levantar líderes que se conviertan en profetas para la nación, bien sea que se conviertan en líderes directamente o sean y trabajen en el gobierno para influenciar a otros líderes que ya están, que son los que toman las decisiones, como Samuel. Samuel se convirtió en el asesor directo del consejero directo del primer rey de Israel. Natán era un profeta. Natán, Gad, Jedutún, Ahías, Eliseo, Azarías, Jaciel, Sofonías, Ulda, Daniel, Ageo, Zacarías, Esther, Ezra y también Malaquías. Toda esta gente eran profetas. Por eso tú sabes que la Biblia habla de profetas mayores y profetas menores. Pero todos los profetas no eran personas que se llamaban, eran llamados a ser profetas para exhortar al pueblo cristiano, no directamente a ellos. Su trabajo era para exhortar a toda una nación, toda una nación. Y en particular, guiar al rey, guiar a aquellos que tenían la batuta, que tomaban decisiones a favor o en contra del pueblo. El trabajo de los profetas era ayudarlos y decirles, por ahí no es, estás equivocado, si haces eso te va mal, si decides esto, el pueblo sufrirá, mejor haz esto que dice Dios. O sea, comenzaron a influenciar directamente a los líderes de gobierno. Creo que ese es el llamado, Michelle, que tenemos que hacer nosotros a la gente hoy en día. Nosotros tenemos en medio nuestro, Michelle, muchos profesionales. Aquí la mayoría de personas de las iglesias son profesionales, abogados, médicos, profesores, psicólogos, arquitectos, ingenieros, constructores. Ya hoy en día el porcentaje alto de personas son gente que tienen profesiones y
toda esta gente que en su nivel debemos llamarlos a que usen lo que saben, su profesión, la capacidad que tienen para influenciar a otros para el bien y que sean intencionales en sus decisiones políticas. En este caso, de apoyar a las personas que realmente tienen la idea correcta de gobierno, la gente virtuosa. Esa es la idea de lo que cuando hablamos de la influencia, porque históricamente, Michelle, hay muchos hombres, muchos pastores que fueron muy claves en el proceso de la historia de las humanidades. Si tú te das cuenta, algo que enseñamos aquí nosotros en la historia, es por ejemplo los líderes pastores en los primeros 300 años en el Imperio Romano. Estos líderes pastores en los primeros 300 años después de Jesucristo en el Imperio Romano se convirtieron en jueces, y los romanos tuvieron que aceptar. Te voy a explicar esto. ¿Qué es lo que pasaba? Los cristianos comenzaron a hacer el bien, los cristianos comenzaron a ayudar a las personas y a aconsejarlas, a guiarlas. Entonces, los romanos, al ver que los cristianos, los líderes cristianos, eran más justos en su ayuda a las personas, comenzaron a llamarlos a ellos, a ir donde ellos para que les ayudara. Y los romanos tuvieron que reconocer la influencia de estos líderes pastores en el imperio y les delegaron la autoridad para que fueran jueces por su capacidad de juicio correcto entre el bien y el mal. Y así, en los primeros 300 años de la historia romana, más de la mitad del Imperio Romano se volvió cristiano. Más de la mitad. Como consecuencia de la participación de los líderes, de los clérigos, de los pastores en los asuntos políticos. O sea que lo que estamos diciendo es que es tiempo de influenciar. Algunas personas dicen, los pastores no deben participar en política. Los pastores no deberían de estar involucrados en esos asuntos de gobierno. Bueno, pues no es toda la verdad, ¿no? Porque tenemos históricamente demostrado que los pastores y líderes que eran los que tenían mayor entendimiento de libertad, mayor entendimiento de justicia, pues fueron los llamados a participar en esos asuntos. Entonces, eso en primera instancia, pienso yo, mientras preparamos jóvenes como tú, Michelle, otros jóvenes mientras se preparan y están listos para continuar levantando la bandera del Evangelio. Porque esto del gobierno civil es una misión de evangelismo. ¿Sabía, Michelle, eso? Todo lo que hagamos en el gobierno civil es para que la gente conozca a Dios. ¿Qué te parece ese concepto? Me parece muy interesante porque realmente es el porqué de nuestra vida como cristianos, y es que estando en el gobierno, estando en la iglesia, estando en la escuela, estando en la familia principalmente, estamos simplemente llevando a las personas a que conozcan cuál es el método de Dios y que conozcan directamente quién es Dios, cómo es su carácter perfecto y bondadoso. Y también mientras hablabas acerca de esto, de que algunos son los que están llamados a apoyar también, así como Samuel, que bueno, ya llegó su tiempo en el que ya no era él dirigiendo, sino que él empezó a estar ahí aconsejando. Y asimismo, bueno, de este tema estábamos hablando un poco el martes pasado con Dana, y es que ella me contaba un poco más acerca de lo que es la flecha generacional. Y es esta idea de que, bueno, aquí presento la fecha, de que, bueno, obviamente no, en este momento tal vez no contamos con jóvenes tan preparados, sin embargo, lo que Dios quiere o el diseño de Dios es que esté la flecha, esté la punta de la flecha, que son los jóvenes, que ellos puedan ir, porque los jóvenes tienen energía, tienen fuerza, pero si estos jóvenes no están siendo motivados o direccionados por unos adultos que ya hayan entendido cuál es el diseño, cuál es el propósito, pues los jóvenes no van a lograr penetrar, y si lo logran va a ser para hacer daño y no para hacer una cosa efectiva. Y además también es muy, muy importante la idea tan perfecta que Dios tuvo
de que hubieran también los pelitos, la parte de atrás de la flecha, que son los que direccionan hacia dónde va. Y no sé muy bien cuál es Las el nombre, plumas. sin embargo, esos son son los abuelos que están allí, que siempre son sabios y pueden hablar de la historia y de qué ha funcionado la historia. Entonces creo que es bien importante que volvamos a cuál es el diseño de Dios, y además cuando Dios hablaba, siempre hablaba como, bueno, el padre de Isaac, de Jacob, él hablaba de las generaciones. Es bien importante porque Dios trabaja así, con generaciones, que tal vez los jóvenes tienen más energía y en este momento no tenemos jóvenes, una cantidad de jóvenes capacitados o con las ideas correctas, y es por eso que ahora lo que debemos hacer es eso, motivar a aquellos que tienen no sé, como la fuerza, que tienen también las ganas de hacerlo, y empezar a educar y a darle dirección a esas flechas que un día van a impactar. Ahí es muy clave, Michelle, pues juntar las tres generaciones, ¿no? Tres generaciones. Las tres generaciones se necesitan. Los jóvenes no pueden desechar a los ancianos y los niños no pueden desechar a los jóvenes, porque cada uno, pues unos tienen su fuerza, otros tienen la experiencia, otros tienen la sabiduría. Y este ejemplo de la flecha, pues siempre se le llama a los de las plumas, a los que tienen la experiencia ya, ¿no? Que son los que guían esa punta, que guían esa flecha a acertar, a pegar en la meta. Entonces aquí nos necesitamos mutuamente todos, Michelle. Yo necesito de ti, de tu fuerza, de tu juventud, de tu capacidad, de que eres una mujer muy inteligente, pilosa, que no se enreda tan fácilmente, que está dispuesta. Y tú necesitas también de personas como yo para aprender, para mirar cómo hacen las cosas, cuál es el lenguaje correcto para hacer las cosas, cuál es la idea a desarrollar. Entonces, todos aquí en este proceso de sociedad, de país, todos nos necesitamos, pero nos necesitamos bien orientados por los principios que están establecidos en la Biblia, porque pues por hacer cosas se hacen, pero tenemos que ser asertivos, Michelle, asertivos, o sea, para ser asertivos, la única forma es hacer las cosas a la manera de Dios para no volver a fallar, para no volver a equivocarnos. Además, bueno, no sé si hasta continuar con el tema, sin embargo quiero hacer una breve pausa y es para hablarle de algo que hablamos en la iglesia el domingo pasado también, y es en Daniel, que es bien interesante porque cuando lo leí fue como muy impactante la idea de que es lo que está pasando ahorita. Bueno, está en Daniel 2:43, que bueno, habla de la estatua que fue el sueño de Nabucodonosor, y pues estaba él interpretándoselo. Y dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y bueno, ahí continúa. Sin embargo, lo que más me llama la atención es que justamente eso es una idea que está pasando ahorita, ¿sí? Y es como cuando olvidamos cuál es el método de Dios, que es naciones individuales, empezamos a mezclarnos barro y hierro y empezamos a hacer alianzas humanas que realmente no funcionan. Y esto también me recuerda mucho al por qué estos resultados en la votación del domingo. Y es por eso, porque intentamos imitar el modelo que otras naciones más grandes están haciendo, y vemos que este modelo no fue propuesto por Dios, sino que al igual que pasó con el pueblo de Israel, estamos siendo engañados y empezamos a hacer alianzas humanas, tanto en bueno, el comercio, pero también en ideas, que empiezan a como desviarnos de cuál es el propósito de Dios para nuestra nación de forma individual, de forma personal y de la forma que sí funciona. Les creo que esto es bien interesante para que podamos meditar. Así es. El desafío entonces para nuestros oyentes, para los que nos siguen los martes y los jueves, el desafío es que podemos y tenemos la capacidad de influenciar gobiernos, tenemos la capacidad de influenciar personas y tenemos también la capacidad de participar directamente en los asuntos y dirección de nuestra sociedad. Es el tiempo nuestro, Michelle, es el tiempo de la iglesia de tomar partido, y es la iglesia de impedir que el mal siga marchando rampante como hasta ahora lo ha hecho, y comenzar a colocarle límites al mal
y hacer que a través de las buenas decisiones que tomamos, entonces la sociedad pueda disfrutar más del fruto de su trabajo. Esa es la idea de lo que estamos haciendo, la idea de este programa. Así que, pues, el tiempo se nos ha ido, Michelle, muy rápido. Y, pues, decirles a todos que aquí estamos los martes, los jueves. La próxima semana será la última semana de este año. Estaremos aquí martes y jueves. La próxima semana vamos a tener un invitado especial de Cali, un pastor que va también para el Senado de la República, y vamos a tenerlo aquí entrevistándolo del partido nuestro, un hombre también con capacidades, con virtud, un hombre que puede ser una opción para llegar al Senado de la República como lo soy yo. De aquí en adelante no olviden, número 06, Ricardo Molina al Senado de la República por Santander. Michelle, despídete Sí, de así tu es, gente. como siempre terminamos con un llamado a que empecemos a cambiar no solamente nuestras vidas, sino que empecemos a cambiar por nuestras generaciones futuras. Y como ya hablaba Ricardo, pues una alternativa que nos presenta en este momento Dios para cambiar es esto, el que sus ideas naturalmente puedan ser elegidas y que podamos empezar a votar por aquellos que sí representan el carácter de Cristo y no aquellos que representan el carácter del mundo, que básicamente es corrupción. Entonces, nada, muy buenas tardes para todos. Espero que de verdad puedan seguir disfrutando. Nos vemos este martes. También, como ya habló el pastor Ricardo, tenemos un súper invitado, así que no se lo pierdan. Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.